Hola, hola, buenas noches para todos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente presentando algo de información respecto al oro como tal. En el día de hoy vamos a hablar de las confluencias técnicas. ¿A qué me refiero con esto? Encontramos un precio del oro que se encuentra realmente alcista, vemos un movimiento que fue descendente desde el 6 de agosto como tal y un soporte dentro de la zona después del 10 de agosto. Para los que no conocían, agosto es uno de los meses que por excelencia el oro suele hacer los mejores retrocesos. Es un mes en el que siempre, a medida de la historia, nos dice que es posible encontrar un retroceso dentro del marco de tiempo del año. Viendo esto, encontramos el último movimiento alcista que podría decirse que inició en junio, termina a principios de agosto y después tiene un retroceso fuerte. Inicia septiembre. Septiembre arranca con una fuerte consolidación. Si bajamos el gráfico de temporalidad a un marco más corto como de 4 horas, encontramos que el precio se detuvo, tuvo un leve rompimiento bajista y después ha tenido máximos más bajos como tal, pero la zona de soporte no ha podido ser rota para ventas en ese punto. Muchos están buscando un punto hasta 1800, bueno, yo lo entiendo, es perfecto, pero en este punto encontramos un marco de una confluencia técnica. Para ser más preciso, una confluencia técnica se refiere a cuando varios indicadores deciden frenarse en un mismo punto. En este caso, la confluencia técnica está sobre 1944 a 1946, que si lo vemos estaríamos hablando de esta zona. Pero Andrés, explícame un poco más cómo funciona el tema de la confluencia técnica. En este punto, si ustedes deciden revisarlo, van a encontrar que tenemos una media móvil simple de 10 días, es decir, una media móvil simple de 10 en temporalidad diaria, el 38.2% del retroceso de Fibonacci de un gráfico mensual. Adicional tenemos el primer punto de resistencia de la zona de pivot diaria. Abajo de esto, abajo de esta zona, encontramos el 1934 como su última zona de descanso anterior, que vendría siendo esta, y por encima tenemos las zonas de 1963 y 1968, que las podemos marcar aquí directamente. 1963 y 1968. Esta sería la zona a encontrar en un movimiento superior. Si nosotros bajamos la temporalidad de un poco más y un poco más, encontramos un movimiento preciso por encima de la zona de resistencia. ¿A qué se refiere esto? Cuando vemos esto, entendemos nosotros que el precio suele moverse dentro de una zona de rangos, ¿sí? Cuando encontramos un rango es lo que llamamos nosotros una consolidación, donde el precio rebota entre el soporte y la resistencia. Cuando el precio rompe, lo primero que debemos hacer es buscar un soporte sobre la resistencia. En este caso, la resistencia está en 1944, donde encontramos la zona de confluencia técnica. Si esta zona es respetada, podríamos buscar un poco más. Es decir, dentro del gráfico que estamos viendo tenemos la zona de 1944 como zona inferior. Esperaríamos que el precio pueda rebotar y si nos damos cuenta, miren lo que está formando acá como tal. Un movimiento alcista seguida de bajos más altos y altos más altos. Podríamos buscar que el precio venga, rompa una zona superior y quisiera buscar los niveles superiores marcados dentro de la zona. Eso sería una zona de profit aquí óptima para poder buscar un trade. Lo importante es entender el tema de las confluencias y poder saber en qué momento es óptimo un ingreso y hasta dónde podríamos resistirlo. Yo siempre recomiendo, en vez de tener un trade que se pudiera ir en negativo 300 o 400 pips, tener un marco óptimo que esté después de la zona de pérdidas para poder ingresar teniendo un movimiento preciso y corto a la hora de asumir pérdidas. Es preferible perder 30 o 40 pips y poder tener un reingreso en una zona más inferior a estar acá y tener todo esto en negativo. Es un consejo que les doy y que hasta el día de hoy me ha servido para poder tener excelentes resultados en el oro. Para los que no conocen la zona de confluencia técnicas, es una imagen más o menos así. Encontramos en temporalidad diaria el 1944 al 1946 como una zona fuerte de resistencia en su momento. Después de ser rota, el precio lo está buscando por encima, lo cual es importante.
¿Por qué razón? Como veíamos esto, no es lo mismo llegar a la zona por debajo y encontrarlo como resistencia a venir desde arriba a encontrarlo como soporte, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos esto. Nuestros siguientes puntos objetivos podrían ser el 1963 y el 1968 en un corto plazo. Y de ir romper la zona e ir abajo, podríamos ver un 1934 como soporte como tal. Así que chicos, espero les haya gustado un poco la información. Si les gustó, por favor, denle like, pueden venir a mi perfil, suscribirse, pueden seguirme en mi canal de Telegram y con mucho gusto estaré pasando mucha más información. Espero les haya gustado, tengan una magnífica noche, Dios les bendiga.